para preguntaros también, quiero mostraros en pantalla un informe que ha emitido Morgan Stanley ayer, el equipo de analistas de Morgan Stanley, y hablaban de los inventarios sobre todo en empresas, sectores más bien de bienes duraderos, más que no duraderos. Y como vemos, el ratio, lo que muestra la gráfica, simplemente la gráfica de la izquierda, la otra es un poco más compleja, así que no vamos a perder tiempo en explicarla, pero la de la izquierda muestra básicamente el ratio de inventarios-ventas, esa mediana, que llega a un máximo desde 1990. Entonces, mi pregunta va relacionada con lo siguiente, y es, habéis estado comentando los tres temas de desinflación, temas de cómo poco a poco estos efectos de la Fed tanto van afectando a la demanda, entonces reduciríamos la demanda, por tanto los inventarios se irían acumulando todavía más en estos bienes duraderos, y también cuál es el potencial impacto de esto en los precios, porque es algo que además ayer teníamos una carta abierta, también es que los intereses son esos, ¿no? Por parte de Catherine Woods, de la fundadora del ETF ARC, pidiendo a la Fed que retrocediese en su política, porque si no, pues estas empresas van a sufrir mucho, ¿no? Tanto estos inventarios van a tener que todos estos efectos, tanto las commodities como las caídas en los bienes. ¿Cómo estáis viendo este efecto inventario? ¿Lo contempláis en esta posible potencial desinflación de cara a futuro, sobre todo en los bienes? Vamos contigo, Gustavo, primero. Bueno, Javier, a ver, yo en primer lugar, nada de lo que diga Catherine Wood me lo creo, ¿no? No me parece que sea una persona de credibilidad, me parece que es una persona que ha vendido la moto, y lo digo claramente, ¿no? Y creo que se ha metido en empresas que el 70% de su cartera no tiene ningún beneficio, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Y claro, es muy favorecido por el growth, y el growth es todo growth, ¿no? Es muy favorecido por un entorno de tipos de interés nulos, donde, como bien saben, los activos de larga duración se aprecia muchísimo, pero claro, en un entorno como el actual, pues decía más el otro día, la Fed también presionaba a Elon Musk, ¿no? Para que la Fed rebajara los tipos de interés. Claro, Tesla es una compañía cuyos beneficios están lejanos en el tiempo, y por tanto el peso de esos beneficios con el aumento del tipo de interés es muy alto, ¿no? Y apenas cuentan. Entonces, bueno, dejando de lado a Catherine Wood, que es una persona a la cual no tengo ningún tipo de simpatía, no me parece una persona rigurosa, te diría que el tema de los inventarios es normal, ¿no? Yo creo que es parte de eso, el mercado lo ha descontado, ¿no? El aumento de la oferta de estos bienes que no se venden porque se está recogiendo además, bueno, porque hay una ralentización, hay una caída en ventas del 5 o 10%, disminuye los precios y es más de lo mismo, es desinflación, ¿no? Esto es lo que quería la Fed, subiendo los tipos de interés, y estamos teniendo estos resultados. Es que hasta ahora, yo a este año le llamaría, perdóname la expresión, el año de lo obvio, ¿no? Porque todo lo que ha pasado ha sido obvio hasta ahora. Es decir, la FED ha subido los tipos como nunca los había subido, y en eso estoy de acuerdo con los dos compañeros, exageradamente, ¿no? Nervioso a la FED también. Yo creo que tiene el partido, yo voy un poco más allá y creo que tiene el partido controlado, ¿no? Y creo que obedece a una estrategia de exportar inflación y pagar más esa deuda que tiene, máxime ahora que tiene un gobierno que es el más populista de la historia, ¿no? Pero la realidad es esa, la realidad es que la Fed ha querido provocar desinflación o deflación, y lo está consiguiendo, ¿no? Y eso se nota, entre otras cosas, pues en el stock de inventarios de prácticamente todas las empresas, incluso empresas que venían vendiendo a un buen ritmo y que se los están comiendo ahora, aunque no son capaces de dar salida a esas materias primas, ¿no? Gracias, Gustavo. Guillermo, ¿qué opinas sobre esto? Bueno, la recesión, que es lo que más o menos estamos, yo creo, de acuerdo, hacia el escenario hacia el que caminamos, la inflación, la recesión mata la inflación. Eso, un escenario de esta inflación, recesión con un decrecimiento económico, es no improbable. Ahora mismo no se contempla. La economía, sistema financiero, consumo, empleo, son variables que están bastante sanas. De ahí que, efectivamente, si vamos hacia una recesión, no os preocupéis que vamos a tener una inflación muchísimo más baja. Habéis citado la vivienda se está controlando, la venta de coches especialmente de segunda mano en Estados Unidos también. El tema energético lo dejamos aparte porque ya se ha comentado y es evidente que no va a ser el problema para Estados Unidos, por supuesto, pero tampoco para Europa, porque poco a poco se va a ir reconduciendo, a excepción del tema del gas y las industriales alemanas y demás, y en Italia también. Pero todo eso nos lleva a pensar que
desde el punto de vista de las empresas, que son las que al final muestran unos resultados que deben ser reflejados en las cotizaciones, en los mercados organizados, en las bolsas en este caso, pero también en los mercados de bonos, todo eso efectivamente está dañando la normal evolución empresarial corporativa de todas las compañías, tanto desde el punto de vista de sus beneficios como el riesgo que podemos llegar a tener de atención al servicio de deuda. Entonces, conclusión final en esta materia, intentemos controlar el daño a la economía, porque igual nos encontramos en un escenario en el que el daño a la economía no es daño a la economía desde el punto de vista de la inflación, las variables macro, es daño a la microeconomía, es daño a las empresas, es creación de desempleo y es problemas con la atención del servicio de deuda de muchísimas compañías, y no hablo, por supuesto, de las de alto rendimiento del high yield, ¿no? Entonces, ese escenario debería ser evitado y se puede evitar, pero desgraciadamente le tenemos que asignar una probabilidad vista la agresividad de los banqueros centrales, que por ahora no tiene visos de frenarse, y esta semana lo podremos confirmar. Y aquí me gustaría matizar, ¿no? un tema que creo que es importante, y es que en este escenario, el otro día veíamos el PMI como había mejorado mucho en el sector servicios en Estados Unidos, casi estamos no en niveles de recesión, sino en niveles de expansión, y es muy curioso porque esta partida que más se está beneficiando es las empresas grandes, ¿no? Que apenas se están viendo o están viendo de una manera muy suave, se están viendo perjudicadas, ¿no? Y los datos de PMI no del Standard & Poor's 500, sino del ISM, el otro día decían, pues la situaban en 57, 58% de crecimiento. Es decir, que los CEOs de las empresas se mantienen muy optimistas. Claro, y es normal, porque tienen una capacidad muy grande o una elasticidad muy alta de trasladar inflación a precios finales, ¿no? Pero lo que dice el compañero, quien más va a sufrir o quien más está sufriendo este escenario de tipos de interés altísimos son las microcaps y las empresas pequeñas, pues que apenas pueden o no tienen sensibilidad de costes a precio final, ¿no? O de trasladar esa inflación al consumidor, ¿no? Ahora profundizamos sobre esto. Miguel, ¿qué opinas sobre todo esto que estamos comentando? Antes me quedo un poco lejos, pero sí que creo que Cathie Wood merece un pequeño comentario. Miraba unas notas del 26 de septiembre, no sé al día de hoy cómo va, pero analizaba su situación el 26 de septiembre. A 26 de septiembre la señora Wood llevaba perdido solamente un 70% en el year on year. Eso traducido en números, son 55.000 millones de dólares. Por menos en muchos sitios te han cortado la cabeza. Entonces, a mí lo que diga cuando analizas su cartera es una cartera basada simplemente en especulación, muchísima tecnología, cosas de estas que se supone que suben y nunca nadie tiene claro si realmente van a ganar dinero o no. Por lo tanto, yo comparto la opinión, lo que diga Cathie Wood, particularmente a mí no me vale de absolutamente nada. Yo creo que creció al calor de que, bueno, pues tuvo acierto en el COVID, porque Cathie Wood no es una chavala de 30 años, tiene 60 años, es decir, que lleva en esto ya algún tiempo que otro. Es coetánea mía, o sea que... luego, el tema de los inventarios tienen un segundo problema. Yo de mis 40 años de carrera, la mitad de ellos los tuve en las grandes multinacionales, es decir, pagando nóminas. Y en algunos casos con muchísima gente, desgraciadamente, a la que pagaba la nómina. Y digo desgraciadamente porque al final es el peor momento del mes, ¿no? Y los inventarios tienen un problema doble, que es muy importante. El primero, llega un momento en que tienes dificultad de almacenamiento. Dices, eso es una tontería. No, de tontería nada. Tienes una dificultad muy importante de almacenamiento. En segundo lugar, porque si tú no eres capaz de sacar, tienes que renegociar con tus proveedores los productos que te tienen que enviar, cosa que obviamente te crea un problemón a medio y largo plazo, porque a corto se lo cortas, pero después me van a servir. Y en tercer lugar, de producción, con lo cual tienes que llegar a acuerdos con los trabajadores. Es decir, cuando tú tienes unos inventarios tan elevadamente altos, tienes unos problemas gravísimos que se te generan en el corto.
Y aparte de que normalmente eso te provoca un problema en la caja de 3 pares de narices, porque tu capital circulante, tu working capital, no va como tú quieres que vaya. Por lo tanto, te encuentras con que o bien tienes que renegociar tus pagos o bien tienes que conseguir una financiación extra a unos tipos elevados. Es decir, esto no hay por dónde cogerlo. Cuando los inventarios son altos, las empresas sufren y sufren muchísimo. Entonces, eso se termina viendo de alguna manera en tu cuenta de resultados. Lo puedes maquillar, le puedes dar una forma, pero se ve y es complicadísimo. Y digo porque yo personalmente como director general lo he sufrido. Nos hemos encontrado con necesidad de mandar producto de un país a otro con una barbaridad de costes, simplemente porque es que no teníamos otra salida. Entonces, eso es un problemón que el dato que has puesto antes se manifiesta. Y luego, coincido totalmente. Una cosa es la gran compañía que puede sufrir en determinados mercados porque vendo y en los mercados, pues estoy muy diversificada y en mercados del euro pues están con mayores problemas y por lo tanto tengo menor demanda y además tengo problemas de divisa, con que ¿quiénes son mis clientes? Porque como mis clientes sean pequeñas compañías, esas van a estar muy afectadas, muy afectadas por los tipos de interés. Y el problema no es que estén afectadas, es que pueden desaparecer. Y perder un cliente, luego lo puedes intentar captar con tus equipos comerciales, pero si ha desaparecido, no hay captación posible. Es decir, la política de los bancos centrales en los tipos de interés tiene muchas afecciones, mucho más allá de lo que podemos considerar de datos de los que vemos. Cuando llegas a la microeconomía de la que comemos, tiene muchísimas afecciones. Gracias, Miguel. Gustavo, creo que querías hacer referencia a algo. Sí, es que me parece muy interesante lo que ha dicho él, ¿no? Que además quería puntualizar que lo que dice efectivamente es real, ¿no? Y es que al aumentar la oferta de inventarios los costes aumentan, ¿no? Y además hay una correlación muy clara entre la curva de contango, que es la que, la que recoge los costes de almacenamiento en el futuro con respecto al spot o al contado del precio, y la disminución del free cash flow de la compañía en el corto plazo, o sea, del fondo de maniobra, ¿no? Que muchas empresas, cuando se produce un exceso de inventarios que no salen a la venta, necesitan financiar parte del activo circulante con el activo fijo, el activo más a largo plazo, ¿no? Es decir, que tienen problemas de liquidez en el corto plazo como consecuencia de lo que ha dicho el compañero. Me parece muy interesante porque yo he visto muchas gráficas en las cuales hay una correlación clarísima entre problemas de working capital o caída de free cash flow en el corto plazo y curva de contango pendiente más positiva, ¿no? Pues os iba a preguntar, no sé, Guillermo, si quieres recalcar algo sobre lo que hemos comentado. No, coincido. Bueno, el efecto cascada que tiene una subida de inventarios indeseada es tremendo, pero tremendo para la compañía, para el sector y para la propia economía, con lo que creo que está todo dicho. Y bueno, veremos los próximos datos, ¿no? Pero los que has mostrado son llamativamente malos. Pues poniendo esto en contexto,